Y te invito a prestar atención, por favor, porque he titulado el tema de hoy, 4 impedimentos para obedecer el llamado de Dios. Dios llama y escoge, y Dios llama a todos, sin excepción, solo que algunos son escogidos por Dios. ¿Quiénes son esos escogidos por Dios? Bueno, los que están cumpliendo con estos requisitos en cuanto al llamado que Él tiene para nosotros. 4 impedimentos para obedecer el llamado de Dios. Hay impedimentos, estos 4 son solamente 4, pero pueden haber muchos más. Vos pensá también por el hecho de que Dios te llamó y a lo mejor no has respondido afirmativamente. A lo mejor Dios te llamó y todavía estás como viéndolo y todavía no te animás. Bueno, hay otras cuestiones también y vamos a verlas en este mensaje. Así que presta atención, por favor. Yo les decía hace domingos atrás que cuando cuando yo recién empezaba en una iglesia allí en Córdoba y me hablaba sobre que yo podía llegar a ser un líder, yo no sabía ni siquiera en qué consistía el liderazgo ni qué significaba ser líder, y me fui corriendo para comprar 4 libros sobre liderazgo. Y líder tiene que ver con guiar, orientar, animar, motivar. Eso también puede ser lo que hace un padre o un gerente de una empresa, o un maestro, etcétera, un miembro de una familia. Algunos no se dan cuenta de esto, pero Dios te llama también a vos a ser un líder y Dios te llama a cumplir un ministerio, una misión, a tener una vocación específica en el servicio. Dios llama específicamente, y cuando una persona se acercó allí en Córdoba, también todo pasó en Córdoba cuando yo recién estaba empezando la vida cristiana, y me dijo, vos podés ser un líder. Bueno, te dije, fui a comprar los libros, pero apareció otra persona y me dijo, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Y yo no sabía qué me estaba diciendo esa persona, pero me fui a investigar en la Biblia y te voy a lanzar por lo menos 6 textos bíblicos de memoria, los capítulos, para que tomes nota. Por ejemplo, empecé a ver el llamamiento de Abraham, Génesis 12. Me fui a leer Génesis 12, el llamamiento de Abraham, el llamamiento de Moisés, Éxodo capítulo 4, cuando Dios le apareció a Moisés en Éxodo 4. De repente el llamamiento de Ezequiel capítulo 3, impactante llamamiento que tuvo Ezequiel. El llamamiento de Jeremías capítulo 2, 3 y 4, cuando Dios lo llamó y lo comprometió a ir a un pueblo de dura cerviz y de empedernido corazón. El llamamiento de Isaías capítulo 6, de Isaías. Dios lo llamó, lo tocó, lo ungió, lo levantó y lo proyectó. El llamamiento de Pablo, el apóstol, Hechos capítulo 19, y así podríamos seguir. Hay un montón de textos que nos hablan de los llamamientos que hace Dios a las personas. En este caso, a profetas, a líderes, a patriarcas, a pastores, a líderes, a evangelistas, a misioneros. Dios está permanentemente llamando y vocacionando. Y qué lindo es que podamos estar escuchando el llamado y obedeciendo el llamado de Dios fielmente. Estuvimos entrevistando un matrimonio recientemente con mi esposa y este matrimonio recibió un llamado específico a bendecir a los adictos. Él tiene una vocación de bendecir a los adictos y él fue adicto. Él fue libre de la adicción y él dijo, yo tengo que servir porque Dios me dio tanto, tengo que bendecir a los adictos. Lo conocí a Freddy también, nos habló de Freddy. Bueno, también estuvimos recientemente con una persona que tuvo un llamamiento específico a los judíos, el pastor Paso. Nos despedimos de él se muda definitivamente a Córdoba, la antesala del cielo, y se va para estar con su familia allí, pero nos decía, ¿te acordás? Porque yo trabajé, o serví, mejor dicho, en este ministerio como 4 años, y él me decía, qué impresionante, cuánto hicimos por los judíos. Yo me identifiqué con los judíos usando un kipaj y estuve allí involucrado. A tal punto que yo estaba cantando en hebreo, decía algunas palabras en hebreo como Shalom Ubrajá, paz y bendiciones, y los judíos que estaban en esa misión no sabían que yo no era judío, pensaban que yo era judío sefaradí. Y el día que el pastor Paso me hizo la despedida, porque yo ya me hacía cargo de venir a Luján y empecé a venir a Luján porque Dios me llamó a Luján, resulta ser que el pastor Paso dijo, ¿quién diría que este goy
Goy, para los judíos. ¿Hay algún judío aquí? Bueno, para los judíos espirituales sí, montón. Bueno, cuando dijo, parece mentira que este Goy para el judío es un término despectivo en su idioma, pero entre nosotros los gentiles no, y porque lo tomamos de esa manera. Y me dijo, parece mentira que este Goy sirvió entre los judíos, y todos los judíos que estaban allí se asombraron, no sabían que yo era gentil, ellos pensaban que yo era judío, pues yo me identifiqué con ellos. Me involucré con ellos y les prediqué el evangelio a ellos, y varios aceptaron a Cristo, hasta un pastor que recientemente me enteré que falleció, Elías Aviv, fue hijo espiritualmente, él se encargó de liderar México en esta misión judía. Bueno, eso me lo dijo el pastor Paso, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios llama específicamente, Dios llama a ministrar a docentes, por ejemplo. Aquí hay un ministerio que trata de predicarle a los docentes. Dios llama a ministrar niños, Dios llama a ministrar adultos, Dios llama a ministrar personas hipoacúsicas, Dios llama a ministrar a personas con discapacidades diferentes. Dios llama permanentemente para vocacionar, es decir, que alguien se encargue de un sector o de un área o de un grupo para bendición. Dios llama para que sean pioneros, Dios llama de muchas maneras. La multiforme gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios llama a la música, Dios llama para que lideres, es decir, hay muchas posibilidades de aceptar el llamamiento de Dios. Pero aquí hay 4 que te lo impiden. Hay 4 cosas que impiden que ese llamamiento se consuma, se lleve a cabo. La primera de ellas es la división. Dice Mateo capítulo 12, versículo 25... Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús ya leía pensamientos, Jesús se daba cuenta de lo que esas personas tenían en su interior, Jesús leía sus mentes. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Hay personas que están divididas en sí mismas, hay personas que tienen una dualidad en sus vidas. Hay una división en sus propias vidas que eso hace que no se hayan definido. Por eso la división hace que una persona realmente sufra y que quede asolada o que quede afectada y dice no permanecerá. Es lo mismo que pasa con una casa. Una casa que está dividida no permanece, no dura. Una persona que tiene una división interior no puede mantenerse firme ni permanecer en el tiempo regular o segura. Por eso hay personas que están en el tire y en el afloje, es decir, todavía no se han definido. Simpatizan con el Evangelio, pero no se entregan al Evangelio. Creen en Dios, pero no le obedecen a Dios. Están viniendo a la iglesia, pero no se comprometen con la iglesia. Están allí, todavía falta la división. Hay una dualidad en sus propias vidas y Dios las llama. Pero todavía dicen, no me he definido, estoy todavía allí, que no sé de qué se trata. Por eso una casa dividida no prevalece. Y estamos hablando cuando pasa el tiempo, cuando ya la cosa sigue sin definición. Y eso es lo grave, porque Dios está llamando todo el tiempo, pero las personas no le están diciendo a Dios, heme aquí, Señor, utilízame. Cuenta conmigo, Señor, incondicionalmente. La segunda cuestión que afecta mucho es la distracción. La distracción, dice aquí en Lucas 9:62, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Poner la mano en el arado es símbolo metafórico de compromiso, de labranza, de empezar a cosechar, de empezar a sembrar, de empezar a cultivar, de empezar a hacer algo que tenga que ver con frutos. Hay personas que por la distracción que tienen no están pudiendo comprometerse y enfocarse, es decir, no están pudiendo decir, bueno, contá conmigo Dios, yo me voy a jugar, me voy a comprometer, acá me tenés. Ustedes tienen que entender y nosotros tenemos que entender que cuando uno le dice sí a Dios, es muchísimo más importante que cuando uno le dice sí
ante el altar para casarse con alguien. Es muchísimo más importante, porque Dios es más importante. Por lo tanto, cuando yo le digo a mi esposa, sí, prometo serte fiel hasta que la muerte los separe, es un compromiso, un pacto, una alianza. Y eso es lo que yo tengo que hacer con Dios. Y no me tiene que distraer nada. Sin embargo, hay personas que se han distraído tanto y de repente están distraídos todavía y no se han comprometido como para decir, voy a jugarme en esta decisión y esta decisión es hasta que la muerte, en este caso nosotros pasamos a la eternidad y es hasta la eternidad. Por eso el compromiso es con Dios y el trabajo es para Dios. Y aquí vamos a ver 4 cosas que nos distraen. Hay muchas más, por supuesto, pero vamos a ver estas 4 nada más. Los problemas, las pasiones, el pasado y las preferencias. Los problemas afectan mucho la vida de las personas. La mayoría venimos a la iglesia con problemas. A veces hay gente con demasiados problemas y de repente esos problemas no le permiten servir a Dios, no le permiten entregarse a Dios. Se sienten atados a los problemas, se sienten saturados por los problemas. Pero como esas personas nunca han confiado en Dios, nunca han tenido en cuenta a Dios, es como que creen que todo depende de sí mismos y esos problemas hacen que ese llamamiento de Dios sea desoído. Las pasiones tienen que ver con las emociones, tiene que ver con el hecho de pensar que nosotros podemos servir a Dios cuando tenemos ganas, cuando nos sentimos bien o cuando todo nos favorece. No, es todo lo contrario. Cuando Dios te llama en la condición y la situación en la que te encontrás. No es que vos decís, espero estar mejor para recién disponerme a servirte. Es cuanto más te tenés que disponer a servirlo cuando Dios te llama. Hay personas que dicen, espere, pastor, yo cuando mejore mi situación voy a ir a la iglesia. Vos tenés que ir o venir o entregarte a Dios independientemente de las cuestiones. El problema es que Dios va a intervenir en nosotros. El llamamiento tiene que ver con que Dios quiere empezar a obrar en nosotros y a través de nosotros. Y a partir de nosotros empieza a manifestarse su poder, su gloria y bendición. Pero hay personas que no lo entienden, han vivido su vida solitariamente, sus vidas egocéntricamente, y es por eso que no le dan lugar a Dios para que Dios actúe en sus vidas. Y es por eso que siguen con problemas y aún confundidos con sus emociones, que es como que no les dejan tranquilos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de siempre, disculpen la redundancia. Jesús cuando fue a la cruz, no fue placentera la cruz, él no tenía ganas de ir a la cruz, él si pudiera haberla evitado, la habría evitado, sin embargo obedeció y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Dios te llama, vos tenés que decirle, sí Señor, contá conmigo, independientemente de mis circunstancias, porque sé que tú arreglas las circunstancias, sé que tú bendices mis circunstancias y me vas a sacar de todo lodo cenagoso y de todo pozo de desesperación. Y es ahí cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Por eso hay personas que se definen por Dios emocionalmente. Pueden pasar acá al frente hasta llorando y sin embargo racionalmente no han entendido el compromiso, no han tomado cuenta del compromiso ni del desafío que significa entregarse a Dios. Parece como que es una mera acción emocional de llorar o de conmoverse, pero no se han entregado de corazón absolutamente y sinceramente a Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso cuando Dios te llama, Dios te está comprometiendo para una entrega mayor, suprema, superior. El tercer punto que hace que la gente sea distraída es el pasado. El pasado te ata, el pasado te paraliza, el pasado te condena, el pasado te acusa, el pasado te etiqueta. Generalmente si hemos crecido en hogares disfuncionales, que es la mayoría, podríamos decirlo, venimos con etiquetas de chicos. Sos un tonto, sos un feo, sos esto, sos aquello.
no vas a servir, no vas a llegar, no vas a lograrlo. Y esas etiquetas han marcado la vida de las personas y muchos se la han creído hasta el día de hoy. Por más que estén en la iglesia y que hayan escuchado miles de mensajes animadores, motivadores, donde se presentan claramente las promesas de Dios, diciéndote que Dios te va a transformar la vida, que hace de vos una nueva criatura, que Dios te va a prosperar, te va a sanar, te va a bendecir. Es como que no lo creen. Es como que creen que esas etiquetas son las que valen todavía. Sin embargo, Dios te cambia completamente la vida. Amén. Dice, voy a hacer de vos una nueva creación. Muchas gracias, Ricky. Voy a hacer de vos una nueva vida. Y eso es lo que tenemos que creer. Hay personas que de repente no han asumido ese llamamiento creyendo que Dios va a bendecirlos en gran manera. Y el último punto son las preferencias. Es decir, yo escucho, Dios está llamando, pero yo prefiero otra cosa. Yo prefiero el mundo, prefiero vivir la vida loca, prefiero estar en otra dimensión, no tengo ese interés, no me atrae para nada el hecho de servir más a Dios o estar más cerca de Dios. Es como que una persona prefiere y se define, y eso lo aleja obviamente del llamamiento y de la vocación y del ministerio también. El pasado condena a muchas personas. Tuve una mala experiencia y esa mala experiencia me marcó, me traumó y me frenó y me paralizó y hace que yo piense que el futuro va a ser exactamente igual y eso va a ser hasta que me muera. Y eso es lo peor que puede pasar. Tenés que confiar en Dios, que Dios hace nuevas todas las cosas. Y cuando Dios ve en tu corazón sinceridad y un santo deseo, Él mismo va a abrir las puertas y Él mismo va a poner tanto el querer como el hacer en todas las cosas. Amén. La tercera cosa es la dilación. Palabra difícil, pero preferí esta palabra antes de la palabra demora o retraso, que es lo mismo. Son sinónimos, demora o retraso. Dilación. Es decir, yo escucho la voz de Dios, pero la voy a dejar para más adelante. Es cierto lo que dice el pastor, estoy de acuerdo con lo que dice, pero hoy no. Hoy por hoy prefiero que pase. Si otros lo aceptan, está bien, pero yo no. Dice el texto de Salmos 95, versículos 7 y 8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué pasó en el desierto? Un lugar tranquilo, un lugar silencioso, podríamos decir así, sin distracciones, pero en este caso el pueblo de Israel decidió demorar el llamamiento de Dios. Dios los llamó, como Dios te está llamando a vos, iglesia, Dios los llamó y el pueblo de Israel dijo, no vamos a obedecer, no vamos a escuchar, no vamos a atender este llamamiento, vamos a dejarlo pasar. Y si ustedes leen todo el Salmo 95, ahí dice la Biblia que Dios por eso hizo que el pueblo de Israel anduviera 40 años en el desierto, boyando, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Algo que solamente tendría que haber llevado, algunos dicen 1 mes y medio, otros dicen 1 año, pero en definitiva poquísimo tiempo en comparación con el muchísimo tiempo que anduvieron perdidos en el desierto y hasta murieron en el desierto por no escuchar, ni obedecer, ni aceptar el llamado de Dios. Y lo mismo puede pasar con vos, iglesia, lo mismo puede pasar con cualquiera de aquí, que no escucha la voz de Dios, eso lo va a hacer que entre en un camino de perdición o en un vagar como buscando su destino, como diciendo, ¿para qué fui creado? Dios debe tener algo para mí, pero no lo encuentran. ¿Por qué? Porque no han decidido oír la voz de Dios que los llamó para que se pongan a su disposición. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Dios te está llamando en esta tarde. Y hoy es el día para 3 cosas. Para definir
para decidir y para dedicar. Vos tenés que definirte hoy. Señor, si me llamás, estoy dispuesto a decirte, contá conmigo, aquí estoy, heme aquí, me entrego. Yo decido, me defino hoy. Ya no estoy más queriendo buscar otras cosas, ni estoy prefiriendo otras cosas, ni estoy distraído por otras cosas, ni estoy atraído por otras cosas. Me doy cuenta que vos me estás llamando para que me involucre en tu causa, en tu obra, para hacer que marche más, sea de mayor influencia, de mayor impacto. Me defino, contá conmigo y me decido, es una palabra poderosísima. Y quiero decirte, iglesia, que el poder de la vida cristiana victoriosa tiene que ver con las decisiones que tomamos. Hay personas que parece como que hay decisiones mayores y menores. No, todas las decisiones son fundamentales. Por eso yo tengo que orar, pedir consejos, tengo que pensar, esperar que Dios me responda. Y cuando tengo una paz que me da convicción, ahí me meto, me comprometo, me juego. Por eso te cuento que cuando Dios me estaba llamando en Mendoza, en ese anfiteatro grande, yo estaba allí, yo me había definido porque mi corazón estaba rendido a Dios, quería agradar a Dios, quería servir más a Dios hasta el día de hoy, y eso crece cada vez más. Resulta ser de que cuando el pastor estaba haciendo el llamamiento, yo pensaba que me estaba hablando solamente a mí. Y oro para que alguien piense que Dios le está hablando específicamente a él o a ella. Yo pensaba que Dios me estaba hablando a mí. Y cuando el pastor decía, y Dios te llama para que te entregues, para que te comprometas. ¿Te acordás el texto cuando Jesús dice, aquel que pone su mano al arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos? Yo estaba pensando que la decisión que yo tenía que tomar era una decisión que no tenía vuelta atrás. Yo me tenía que jugar por Cristo. Y te puedo asegurar que estaba pensando en las consecuencias de esa decisión. Yo decía, si me decido hoy, seguramente voy a tener que dedicar más tiempo, me van a empezar a ver con mayor responsabilidad. Y vos sabés que el reconocimiento de la madurez es mayor responsabilidad. El pastor Paso me decía la semana pasada, ¿te acordás cuando me invitaste a Luján, me hiciste predicar en una cocina? Yo ni me acordaba de la cocina, era la cocina de Rawson. ¿Te acordás, Inés? Y dice, me hiciste predicar en una cocina. Y éramos 7, 8. Sí, pastor, yo ni me acuerdo de eso. También me acuerdo cuando un día nos cayó de sorpresa mi hermana de Córdoba. No la esperábamos, no la habíamos invitado, pero vieron que los parientes caen. Y apareció mi hermana. Y nosotros estábamos ahí en Mitre y Alsina, en una piecita 2x2, todos amontonados. Carlito, ¿te acordás? Y resulta que el entrepiso de la pieza nuestra era así, con madera. Y a la noche había un concierto de ratones. Y estaban allí que se peleaban y se agarraban a las trompadas los ratones. Era el entrepiso. Y cae mi hermana y la hice dormir en una pieza que estaba llena de ropa que habían donado. Y a la mañana se levanta y me dice, ay, pero ¿cómo podés vivir acá? Dice, esto es, ay, pero no puedo creerlo. Cuando se enteren la mami y el papi, no se lo cuentes, le digo yo. No se lo cuentes, por favor. Yo soy feliz. Nosotros somos felices porque teníamos un llamamiento. Dios nos había llamado y damos gloria a Dios por todo lo que pasaba, Ni nos acordamos de eso, nos acordamos para reírnos, pero te puedo asegurar que cuando vos tenés un llamamiento, Dios suple muchas cosas, todas las cosas. Dios te hace vivir experiencias que ni te las imaginás, pero todas son para su gloria, Amén. Por eso nosotros tenemos que decidirnos y dedicarnos. La desobediencia es el último punto que quiero compartir con vos, que evita que tu llamamiento se concrete. Dice Génesis 12, del 1 al 4, que es el llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Fíjate vos, Dios lo llamó y Abraham obedeció. No le dijo, no, discúlpame, no, conmigo no conté, estoy en otras cosas, prefiero otras cosas, no me interesa tu obra, no me interesa lo que vos me pedís, esto, lo mío es lo principal. Hay gente que prefiere y ha definido ya su lado, ha definido su vocación. Pero los que aceptan el llamado de Dios, obedecen. Señor, si me llamás, aquí me tenés, contá conmigo. No le ponen dilaciones a Dios ni retrasos. Por eso la obediencia debe ser inmediata, Dice la Biblia que cuando Jesús llamaba, los discípulos, dejándolo todo, le seguían. Y esto no quiere decir un dejar todo místico, como puede ser una persona que diga, no, dejo de trabajar, chao, Dios me llamó. No es así. Dios no te va a llamar de esa manera. Dios te llama y te va involucrando en un proceso donde te das cuenta que vos vas dejando lo mundano, lo vil, lo pecaminoso, lo maligno. No es que dejás el empleo para dedicarte a Dios. Dios no puede sostener ni vagos, ni perezosos, ni ociosos, ni indolentes, sino personas que realmente son diligentes y están involucradas en su causa, están involucradas en sus obras. Pero la obediencia debe ser inmediata. Señor, acá contá conmigo. Yo en Córdoba trabajaba en una empresa, entraba en un horario discontinuo y me desocupaba a las 7 de la tarde. Salía a las 6 de mi casa y yo llegaba como a las 9, pero no me iba a mi casa, me iba a la iglesia. Y en la iglesia me quedaba hasta las 12. Era joven, soltero, y obviamente estaba liderando diferentes áreas de la iglesia y me la pasaba casi todos los días en la iglesia. Obviamente era soltero. Si sos casado no podés hacer nunca eso. Pero sí organizar tus días, organizar tus momentos para dedicarle tiempo a Dios. Porque no puede ser que no tengas tiempo para Dios. No puede ser que solamente el tiempo que le dediques a Dios es cuando ya has hecho todo lo demás. El ideal es que vos organices tus días y veas cómo visitar, cómo servir, cómo ayudar, cómo bendecir al prójimo. Y yo le agradezco a Dios por los obreros de esta iglesia porque son esforzados y valientes. Sinceramente los digo, porque hay células que están reunidas a las 10 de la noche. Como dijo el pastor Josecito un día, cuando muchos se van a dormir, nosotros nos levantamos para la célula. Nos levantamos, se entiende, ¿no? Lo dijo en términos metafóricos. Pero van a la célula cuando muchos ya están yéndose a la cama para descansar, ellos están yendo a un horario porque no pueden en otros horarios, pero ya están dispuestos para Dios. Han obedecido y están sirviendo de manera inmediata. Incondicional es el llamamiento que nos hace Dios y nosotros tenemos que obedecer de esa manera. No es que, Señor, yo voy, pero si me das esto o aquello, o si las condiciones y las circunstancias son favorables, no. Vos te entregás a Dios y Dios va a abrir las puertas, Dios va a bendecir. Ayer me gustó mucho el mensaje que predicó el pastor Gustavo. ¿Cuántos estuvieron ayer? Bueno, el pastor Gustavo mencionó ayer en el último punto el mejor sufrimiento. ¿Cuál es? Es el que se sufre por Cristo. Es el que cuando vos decidís servir a Cristo, hay cosas que vos no esperabas, pero vos estás haciendo la obra de Cristo. Por ejemplo, Hudson Taylor cuenta que cuando fue a la China a predicar allí y se vistió como chino y empezó a caminar entre los chinos, vino la Revolución China y a él lo metieron en la bolsa como chino. Y él vestía como chino y tuvo que escaparse como chino y andaban ocultos, sufriendo hambre, miseria, persecución y todo por causa del Evangelio. Y muchos de los misioneros ingleses que estaban a su alrededor escaparon, se fueron a otros países y él dijo, Dios me llamó acá y yo voy a permanecer acá. Y estuvo oculto entre los chinos, predicándole a los chinos mientras estaba refugiado para que no lo mataran. Pero él cuenta en su biografía que tuvo muchos frutos y mucha gente creyó en Cristo a través de su ministerio. No sabes cuáles son las circunstancias que te va a hacer vivir Dios,
pero te puedo asegurar que con Dios todo es liviano, todo es maravilloso y uno va de gloria en gloria y de victoria en victoria porque tiene un propósito. Amén. La obediencia a Dios debe ser incondicional, debe ser intencional también. Yo tengo que obedecer porque sé que a través de mi obediencia honro a Dios. Por eso hay muchas personas que no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan al liderazgo, no se sujetan a los pastores. La Biblia dice, sujetaos a los pastores, sujetaos a los líderes. Estamos estudiando eso los martes. Todos los martes, hermano y hermana, te invito, si querés ser obrero en esta iglesia, vení porque estamos capacitando al pueblo. Todos los martes estamos tratando el tema de autoridad espiritual. Y hay quienes no obedecen a Dios, ¿por qué? Porque no obedecen al liderazgo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que están por Dios han sido establecidos. Cuando vos no obedeces a un líder, te estás insubordinando contra Dios. Podés no gustar del líder, podés no concordar con el líder, pero tenés que hablarlo, tenés que orar, tenés que ser respetuoso, pero también tenés que aprender a sujetarte. Y eso obviamente trae bendición. Y por último, la obediencia debe ser integral, completamente. Acá me tenés, Señor, estoy para servirte, contá conmigo. Yo me dispongo ante ti. Por eso cuando Dios te llama, vos tenés que definirte, tenés que decidirte y tenés que dedicarte. Señor, acá me tenés. Y Dios va a empezar a abrirte puertas, a aderezar mesas. Dios te va a defender, Dios te va a ayudar, Dios te va a añadir lo que necesitas. Pero si sos rebelde, sos realmente una persona que querés hacer tu propia vida, obviamente no estás obedeciendo a Dios ni estás queriendo servir a Dios. Y recordá, iglesia, por último, con esto termino, que la iglesia no es una religión donde vos venís a cumplir y vos decís, ya cumplí, estuve una horita con Dios, ya cumplí. No, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por amor, amor a Dios porque lo hemos puesto en primer lugar. Y en todo se muestra el amor a Dios, en todo se muestra el amor que tenés por Dios y por su obra. Así que damos gracias a Dios por el llamamiento que Él ha hecho de nuestras vidas. Y sabes que si obedeces y Dios te llama, Él tiene preparado un ministerio, Él tiene preparado una función, Él tiene preparado una misión, una vocación específica para tu vida. Y vos tenés que decirle, Señor, yo quiero servirte. A lo mejor ya Dios te puso específicamente un ministerio. A lo mejor ya puso en vos una carga, una visión. A Pablo lo llamó para los gentiles. A Abraham lo llamó para empezar un pueblo como pionero. A Moisés lo llamó como liberador de un pueblo cautivo. No sé para qué te va a llamar Dios, pero no hay duda de que Dios te va a llamar. Dios ya te llamó y vos tenés que decir, Señor, heme aquí, cuenta conmigo o no decir nada. ¿Cuántos entienden esto? Ponete de pie, iglesia, por favor. Y yo te pido, iglesia, por favor, que abras tu mente porque estamos diciendo todo el tiempo, y el pastor del domingo pasado también lo dijo a su manera, que de Dios esperamos cosas mejores y mayores. Y ya hemos visto que empezaron a suceder en medio de nuestra iglesia. Porque los que vienen durante la semana, porque tenemos cultos todos los días, se van a sorprender si no han visto antes la asistencia que estamos teniendo tan regular todos los días por culto de rama celular. Realmente es una bendición y esto recién empieza. Por eso te quiero animar a pensar que hay un cambio más todavía para nuestra iglesia de fisonomía que viene dentro de poco. Amén. Dios te está llamando, iglesia, Dios te está llamando, pueblo. Dios quiere llamarte específicamente. Cuando el pastor Paso me invitó para que yo lo reemplazara en la misión, yo le dije, Dios ya me llamó a Luján. Y el texto estaba en Isaías, que dice el texto, poco es para mí que tú seas mi siervo, llamado para llamar a las ovejas perdidas de Israel, también te he puesto a ti como luz de las naciones. Y le dije, pastor, Dios me llamó para ir a Luján, por lo tanto yo no puedo aceptar este compromiso aquí. Y doy gloria a Dios porque Dios confirmó plenamente todas las cosas con mucha paz.
Y yo sé que va a confirmar tu vida también con mucha paz. Cuando vos le digas a Dios, heme aquí, Señor, contá conmigo, usa mi vida. Yo quiero realmente empezar a destacarme, no por egocentrismo, no por vanidad, sino para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Quita de mí todo pasado, quita de mí toda distracción, quita de mí, Señor, toda desobediencia, quita de mí, Señor, toda emoción inmunda que me ha manejado la vida y me ha hecho elegir lo que me ha traído placer o me ha gustado. Señor, hoy me quiero comprometer definitivamente. Hoy tomo una decisión y no vuelvo más hacia atrás, no miro más hacia atrás, sino que empiezo a ir hacia adelante solamente. Si Dios te está llamando, te ha llamado, crees que ya te llamó, vení al frente, por favor, rápidamente. Vení al frente, rápidamente, porque vamos a orar. Vamos a orar por tu llamamiento. Pasa, por favor, pasen todos. Pasen todos los que Dios los ha llamado. Hoy empieza una historia nueva para nuestra iglesia. Hoy empieza una historia nueva para nuestra iglesia. Hoy empieza algo nuevo como nunca antes se vivió. Y prepárate, iglesia, porque vienen cosas mejores y mayores. Lo que has visto no lo vas a ver más. Van a empezar cosas nuevas. Por eso abrite a lo nuevo de Dios. No te cierres, no te cierres. Hoy empieza algo muy nuevo y diferente. Señor, mira este pueblo precioso que se dispone a servirte. Yo te pido que hoy tomes sus vidas. Señor, estés cortando toda cosa inmunda, maligna que les haya afectado la vida. Yo sepulto su pasado bajo la sangre de Jesús y declaro que se abre un nuevo camino, se abren puertas nuevas. Ahora, Señor, empiezas a mostrarle tu gloria, empiezas a confirmarles con gozo la decisión que están tomando. Señor, yo corto toda maldición de sobre sus vidas. Corto toda maldición sobre sus vidas y declaro que se abre ahora una bendición muy grande para cada uno de ellos. Señor, ya estoy disfrutando esa bendición de ver sus vidas crecer y crecer y crecer para gloria de tu nombre. Y tú sabes que mi mayor deseo como pastor es verlos crecer y ser útiles y disfrutar, Señor, la vida cristiana y no sufrirla. Y disfrutar también ver las vidas transformadas a su alrededor, las vidas cambiadas a su alrededor. Bendícelos, 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 bendícelos. Levanta tu mano al cielo y decí: gracias, Dios, por los dones y talentos, por tu bendición y por la sabiduría que me estás dando. Señor, ahora quiero cortar con todo mi pasado y quiero empezar una historia nueva a partir de hoy, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, en Cristo Jesús. Y repetí: en Cristo Jesús. Y fuerte decir: amén.